Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Evite la guerra de trincheras. Cuesta mucho y aporta muy poco a cambio. Con demasiada frecuencia, los conflictos se convierten en una guerra de trincheras, ambas partes toman una posición, la defienden ferozmente y solo hacen concesiones si es necesario. En tal situación, encontrar una solución no es el resultado de una negociación, o gana la parte más obstinada o se encuentra un compromiso con el que ambas partes puedan, más o menos, vivir. El problema con este tipo de conflictos es que ambas partes se han obsesionado con sus posiciones iniciales. En lugar de buscar juntos una buena solución, ambos quieren ganar o, al menos, evitar una derrota embarazosa. Tal mentalidad impide una solución en la que todos salgan ganando. Esto suele resultar en una batalla abierta, que cuesta mucho tiempo y energía. Peor aún, a menudo ambas partes adoptan posiciones extremas innecesariamente porque esperan tener que hacer concesiones. De hecho, esto solo resulta en discusiones más largas y dolorosas. La guerra de trincheras no solo dificulta la resolución del conflicto en cuestión, sino que también puede dañar las relaciones entre las dos partes, si ese descuento del 2% es más importante para ti que nuestra relación comercial a largo plazo, quizás deberías buscar otro proveedor. La guerra de trincheras es mala en muchos sentidos, da como resultado soluciones subóptimas, en el mejor de los casos, consume mucho tiempo y energía y daña las relaciones. Evite la guerra de trincheras. Cuesta mucho y aporta muy poco a cambio. Ten en cuenta que estás negociando con la gente. Es una falta de visión considerar una negociación como una discusión fáctica entre individuos perfectamente racionales. En las negociaciones, nunca hay una realidad, siempre hay al menos dos interpretaciones subjetivas de la realidad. Ambas partes siempre aportan sus personalidades, experiencias, valores y emociones. Esto significa que a menudo ven las cosas de manera diferente, y tienen sus propias interpretaciones de los hechos. A veces dos personas hablan de cosas totalmente diferentes sin siquiera darse cuenta de que lo están haciendo. Además, las personas pueden responder de manera muy diferente a la misma situación, especialmente si es estresante. Una conversación larga e intensa puede hacer que una persona sea agresiva, lo que podría irritar a la otra persona y ponerla a la defensiva. Cuando esto sucede, cualquier otra discusión deja de tener sentido. En toda negociación, la combinación de diferentes percepciones y emociones fuertes es puro veneno para encontrar un resultado mutuamente satisfactorio. Y, lamentablemente, los argumentos racionales no son la cura. En realidad, cada negociación ocurre en dos niveles distintos, el nivel de los argumentos fácticos, y el nivel de las percepciones y emociones humanas. Por supuesto, nunca es posible separar completamente estos dos niveles, pero ten en cuenta que siempre hay un nivel interpersonal en juego además de los hechos, y que esto puede ser la fuente de muchos conflictos o malentendidos. Por lo tanto, aborde emociones como la ira o el miedo. Esto requiere empatía y la voluntad de considerar no solo los hechos sino también las personas con las que se está tratando. Ten en cuenta que estás negociando con la gente. Lucha contra el problema, no contra la persona con la que estás negociando. El objetivo de una negociación nunca debe ser ganar, como si la otra parte fuera un oponente. Más bien, ambas partes deberían centrarse en encontrar una solución a largo plazo juntas. Esta es la razón por la que los negociadores siempre deben separar el nivel fáctico de un argumento del nivel interpersonal. Si quieres negociar con éxito, mantente siempre al nivel de los hechos. Por supuesto, esto solo funciona si ambas partes están dispuestas a abordar el problema racionalmente en lugar de emocionalmente. Esto significa que ambos deben verse como socios que luchan por una solución en la que todos salgan ganando, no como enemigos en una batalla en la que solo un bando puede ganar. Idealmente, ambos deberían distanciarse del tema en cuestión, y mirarlo juntos desde una perspectiva un tanto neutral. A veces ayuda simplemente sentarse en el mismo lado de la mesa. De esta manera, el problema ya no se percibe.
como una batalla entre vosotros, sino más bien como un problema que está sobre la mesa y que se puede resolver juntos. Ambas partes deben esforzarse por utilizar un lenguaje neutral y ceñirse a los hechos. Nunca te rindas ante los ataques de naturaleza personal, y nunca acuses a la otra persona de no ser razonable, sin importar lo absurda que parezca su postura. Cuando lo haces, creas distancia, lo que puede hacer que la otra persona pierda de vista los hechos y responda a un nivel puramente emocional. Por ejemplo, una pareja separada no debe discutir sobre quién tiene la culpa de un matrimonio fallido, más bien, deben discutir qué arreglos futuros serán los mejores para sus hijos. Lucha contra el problema, no contra la persona con la que estás negociando. Antes de buscar soluciones, comprenda los intereses subyacentes de ambas partes. A menudo, las posiciones de las dos partes en una negociación parecen incompatibles. Tomemos como ejemplo los planes de vacaciones de una pareja casada: quiero pasar las vacaciones junto al mar y quiero ir a los Alpes. Sin embargo, si analizamos de manera oculta los intereses que hay detrás de estas dos posturas, es posible que se sorprendan de las nuevas soluciones que pueden surgir, a menudo sin necesidad de ningún compromiso. Si el marido quiere ir al mar para nadar, y su esposa quiere ir a los Alpes a escalar rocas, ¿por qué no pasar las vacaciones junto a un lago de montaña? Sin embargo, a menudo una posición se basa en una miríada de intereses, no solo en uno. En el ejemplo anterior, las diferentes posiciones de la pareja podrían ser el resultado de muchas expectativas diferentes sobre la geografía, el alojamiento, la comida, etc. Para encontrar una solución constructiva, intente comprender todos los intereses relevantes. Una vez identificadas las diferencias, es mucho más fácil priorizar y descubrir dónde es posible hacer concesiones indoloras. ¿Cuál es su objetivo? ¿Dónde estás de acuerdo? ¿Cuáles son las principales diferencias entre su posición y la de ellos? Y, sobre todo, ¿de dónde vienen esas diferencias? A menudo, los principales impulsores de las personas son sus necesidades básicas de reconocimiento, control, seguridad y pertenencia. Si no sabes lo que motiva a la otra persona, pregúntale, por ejemplo, ¿por qué quieres ir a los Alpes? O, ¿qué te hace oponerte a esto? Al mismo tiempo, asegúrate de entender tus propios motivos e intereses. Exprésalos abiertamente antes de hacer sugerencias. Solo cuando los intereses de ambas partes estén claros, se encontrará una solución con la que ambas partes estén satisfechas. Antes de buscar soluciones, comprenda los intereses subyacentes de ambas partes. Describa las opciones antes de buscar soluciones. Cuando dos personas negocian, por lo general ya tienen una visión clara del tipo de resultado que desean. A menudo traen borradores de contratos con la esperanza de convencer a la otra persona de que los acepte. Estas soluciones están condenadas al fracaso, están intrínsecamente desequilibradas porque se basan en una sola posición. Son demasiado estrechos para proporcionar una base realista para una solución conjunta. En lugar de presentar propuestas tan unilaterales, esté abierto a discutir todo tipo de posibles soluciones, y acepte solo una con la que ambas partes estén felizmente de acuerdo. Piensa en alguien que te pregunta, ¿quién crees que ganará el Premio Nobel de Literatura el año que viene? Lo más probable es que no se te ocurra inmediatamente un nombre, sino que harías una lista de candidatos y elegirías uno después de considerarlo. Así es exactamente como se debe buscar el resultado de una negociación. Piense en la negociación, que consiste en dos fases distintas. Primero se describen las posibles soluciones, y solo entonces se llega a un acuerdo en algo. No mezcle las dos cosas. Comience por destacar las posiciones más extremas, analice diferentes escenarios y considere los detalles. Sea creativo, haga bocetos, organice sesiones de intercambio de ideas, pregunte a expertos, etc. Considere la posibilidad de crear un juego bondadoso a partir de las posturas más extremas, por ejemplo, preguntando, ¿qué dirían los liberales? ¿Qué pasa con los conservadores más acérrimos? Acabará encontrando muchas soluciones posibles y, a medida que pase a la segunda fase de discusión, es de esperar que algunas resulten aceptables para ambas partes. Describa las opciones antes de buscar soluciones.
Busque siempre criterios objetivos en los que basar su decisión. No importa qué tan buenas sean tus intenciones, sorprender a tu interlocutor con una sugerencia de solución bien formulada no es una buena forma de hacer avanzar la negociación. La otra persona generalmente no estará de acuerdo y responderá de manera defensiva o agresiva. En su lugar, primero busque los criterios correctos en los que basar su decisión. Deben ser inequívocos y objetivos para que no haya lugar a interpretaciones erróneas por parte de ninguna de las partes. Por ejemplo, el precio justo de una casa no es solo el precio objetivo que el vendedor o el comprador tenían en mente. Se debe estimar un precio justo en función de factores como el precio promedio por metro cuadrado, el estado del edificio y los precios de viviendas similares en la zona. Todos estos criterios son objetivos y comprobables. Al negociar, ambas partes deben exponer abiertamente sus criterios para evaluar la calidad de la solución. Los criterios no tienen que ser idénticos, pero deben ser objetivos y comprensibles. Nunca cedas a la presión ni a un ultimátum. Si alguien te da una cifra y dice, es mi última oferta, simplemente pregúntale cuáles son los criterios subyacentes, por ejemplo, ¿por qué consideras que es un precio justo? A menudo, no habrá criterios comprobados, estándares de oro o precedentes en los que pueda confiar. Sin embargo, trata siempre de encontrar criterios objetivos en los que basar tu decisión. Siempre que sea imposible encontrar los criterios correctos, asegúrate de tener al menos un proceso de decisión justo. Este aspecto de la negociación se entiende incluso en el jardín de infantes, donde se enseña el método yo corto, tú eliges. Cuando hay que dividir una galleta entre dos niños, el primer niño corta la galleta, pero es mejor que sea justo, porque el segundo niño elige qué mitad va a parar a quién. Busque siempre criterios objetivos en los que basar su decisión. Para negociar bien hay que estar bien preparado. Nunca asista a una negociación sin estar preparado. Prepararse significa conocer de antemano todo lo posible sobre los hechos. Reúna toda la información que pueda y estudie sus datos detenidamente. Conozca tanto a las personas con las que tratará como el contexto específico de la negociación. ¿Qué impulsa a la otra persona? ¿Cuáles son sus intereses y sus objetivos? ¿Son independientes en sus decisiones o tienen que considerar los intereses de sus jefes, socios o cónyuges? ¿Hay ciertas condiciones personales, políticas o religiosas que deba conocer? Cuantas más cosas sepas, más entenderás a la otra persona, y es más probable que ambos encuentren una solución constructiva. Cuanto menos sepa, es más probable que termine discutiendo sobre asuntos no fácticos basados en prejuicios, especulaciones y emociones. Además, no subestime los detalles logísticos de las negociaciones. ¿Cuándo y dónde debe tener lugar la negociación? ¿En tu oficina? ¿En casa? ¿En terreno neutral? ¿Qué pasa con la reunión en sí? ¿Cómo debería celebrarse? ¿Por teléfono? ¿Cara a cara? ¿O incluso en un grupo más grande? ¿Qué papel desempeña el tiempo? ¿La presión en forma de plazo ayudará o perjudicará la negociación? Si inviertes tiempo en estudiar los detalles y prepararte minuciosamente, contribuyes a crear un entorno positivo en el que ambas partes se sientan cómodas. Esto mejora enormemente tus posibilidades de tener una conversación constructiva en lugar de quedarte atrapado en tus posiciones iniciales. Para negociar bien hay que estar bien preparado. La negociación es comunicación, escucha y limítate a hablar de los hechos. No es ningún secreto que la mayoría de los conflictos y problemas nunca surgirían si hubiera una mejor comunicación. A menudo, los malentendidos y las lagunas de conocimiento son los que conducen a las discusiones, y una mejor comunicación puede ayudar a evitar ambos problemas. Incluso si hay un conflicto abierto, asegúrate de que tu comunicación sea positiva y esté orientada a la solución. Continúe la discusión y no permita que el flujo se vea interrumpido por el hecho de que ambas partes se obsesionen con una discusión. Para ello, primero debes escuchar. No escuches solo lo que quieres oír, sino lo que la otra persona realmente dice. Una herramienta sencilla es reformular lo que escuchas. Si te entiendo correctamente, tu punto de vista es.
De esta forma, demuestras que escuchas y evitas malentendidos desde el principio porque la otra persona puede aclarar inmediatamente si algo ha sido malinterpretado. Una vez que hayas entendido la posición de la otra persona, indica cuáles son tus propios intereses. No hables de lo que consideras que son sus errores y falacias en su posición, en cambio, habla de tus propias expectativas y esperanzas. Nunca respondas emocionalmente, pero, cuando sea necesario, dale espacio a la otra persona para que desahogue su ira u otras emociones. Cuando surjan esas emociones, explíquelas, por ejemplo, comprendo por qué está enojado y yo mismo me decepcionó porque. El objetivo siempre es llevar la discusión al nivel de los hechos y mantener la discusión fluida. El silencio es el final de toda negociación. La negociación es comunicación, escucha y limítate a hablar de los hechos. Incluso las mejores herramientas no siempre pueden garantizar el éxito. En teoría, una negociación siempre debería conducir a mejores resultados si ambas partes están abiertas, estructuran su negociación correctamente, utilizan criterios objetivos y se esfuerzan por encontrar juntos una solución ideal. Pero nunca se puede obligar a la otra persona a actuar de cierta manera ni a abandonar su posición extrema o sus expectativas irracionales. Solo puedes intentarlo. Puede ayudar a iniciar la discusión describiendo el asunto en cuestión, así como el proceso que te gustaría seguir en la negociación. Acuerda cómo quieres negociar y cómo tomarás la decisión. Si la otra persona se niega a seguir ese proceso, o si usa trucos sucios como el clásico policía bueno, policía malo o el insidioso me encantaría, pero mi jefe. Entonces háblelo abiertamente. Deje en claro que solo aceptará una discusión basada en la comprensión de los intereses de ambas partes y centrada en criterios objetivos de toma de decisiones. Además del proceso de negociación, hay otros factores que pueden afectar el resultado de la negociación. Por ejemplo, siempre que haya un desequilibrio de poder entre las dos partes, como cuando discutes un aumento salarial con tu jefe, solo puedes señalar por qué crees que sería beneficioso para ti, y para ella negociar a la altura de los ojos. Pero al final, ella decidirá cómo va la negociación y tú tendrás que aceptarla. Y recuerda que, aunque la mayoría de las cosas en la vida son negociables, algunas siguen siendo completamente innegociables. Ni siquiera los negociadores mejor entrenados, y con más experiencia podrían comprar la Casa Blanca, por ejemplo. Incluso las mejores herramientas no siempre pueden garantizar el éxito.